Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda clase del año 2020 de Arqueología Americana, la clase virtual. El tema de hoy es la presentación de Historia de la Arqueología Americana y cuáles son las diferentes líneas de investigación. Bueno, uno podría decir, ¿para qué estudiar la historia de la arqueología americana? En realidad, podríamos pensar que desde el siglo XIX hasta la fecha tenemos viejos y nuevos problemas que se siguen analizando e investigando. Pero lo que han cambiado quizás sean las diferentes maneras de resolver esos problemas de investigación. Y no hay una única y una lineal estrategia de investigación. Entonces, eso tenemos que ver actualmente cómo se ha ido a lo largo de la historia de la arqueología americana, cuáles han sido las distintas situaciones políticas de los países, las situaciones de las universidades. Pero en realidad lo que tratamos de hacer los arqueólogos que hoy trabajamos en América concretamente, es tratar de combinar las diferentes metodologías empleadas por los arqueólogos. Y estudiar esta historia de la arqueología americana nos va a ayudar a ver cómo buscaron resolver esos problemas de la arqueología otros investigadores. Bueno, algunos con más éxito, menos éxito. Pero en realidad tenemos que recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, los descubrimientos de campo que sí son importantes y han sido bastante importantes en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero que nosotros los hemos enriquecido a partir de 1960 con diferentes métodos de investigación. Obviamente basados en preguntas, es decir, definir los problemas de investigación y cuáles son las ideas que nos van marcando en estas líneas de investigación y que tienen que estar basadas indudablemente en las teorías. Una reconstrucción. ¿Cuáles son las tendencias en América con respecto a la investigación arqueológica? Recuerden cuáles eran las fases de la arqueología que teníamos y habíamos visto en Fundamentos de Prehistoria y Arqueología. Bueno, esas tendencias de investigación en Europa, esas fases de investigación a la historia de la arqueología mundial, también se han dado concretamente en América del Norte. En primer lugar, tenemos la arqueología moderna, la fase de clasificación, consolidación, la nueva arqueología y la arqueología postprocesual. Esto en América Latina se ha reflejado de una manera diferente, indudablemente por las situaciones políticas y de las universidades y de los centros de investigación en el siglo XX. Las dos primeras fases en América Latina están asociadas directamente, temporalmente, a lo que es una base histórico-cultural. La fase de la nueva arqueología ha sido bastante escasa en países como el nuestro. Todos los libros, las publicaciones y las ideas de la nueva arqueología llegaron después de 1980, concretamente con la democracia. Y luego la arqueología postprocesal ha tenido un enfoque, distintos enfoques y una materialización teórica y en los trabajos de campo bastante ecléctica. Por lo cual tenemos en América Latina. Lo que no podemos desconocer son los primeros trabajos de síntesis que se han realizado en América para tratar de ubicar específicamente la cronología, hacer una periodización. En esto han trabajado arqueólogos norteamericanos, franceses, británicos y españoles. Y el trabajo que se ha realizado tuvo que ver mucho con los aspectos sociopolíticos. Como les decía, lo fundamental en todos estos casos ha sido trabajar con la cronología, saber qué es lo que pasaba y en qué temporalidad. Recuerden que en arqueología siempre es ubicación espacial y ubicación temporal. Estos enfoques postprocesuales que tuvimos en América Latina van a intentar reemplazar el enfoque histórico-cultural, por lo cual se van a tratar de estudiar otras problemáticas, no solo la cronología. Recuerden, la cronología nunca es abandonada. Ubicación espacial, ubicación temporal, siempre están presentes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las temáticas que se han ido trabajando? Por ejemplo, el estudio de las cadenas operativas desde el punto de vista de la tecnología, los análisis faunísticos, porque usualmente nosotros pensábamos que solamente se iban a trabajar los restos materiales, pero al tratar problemáticas como por ejemplo la alimentación y la domesticación, el análisis de la fauna
es fundamental tanto para la dieta de cazadores-recolectores como para las sociedades sedentarias. Otro de los temas es el urbanismo, si tenemos en cuenta fundamentalmente las sociedades de Mesoamérica, y la relación que va a tener con las investigaciones endohistóricas, sobre todo cuando estamos viendo el periodo postclásico en Mesoamérica y lo que sería el momento de contacto hispano-indígena en América, en el área andina. Uno de los enfoques que más se han trabajado es el de la arqueología social latinoamericana. La arqueología social latinoamericana no es un cuerpo teórico unificado. Tiene una base que es el método materialista histórico y cuyos principios generales provienen del marxismo. Van a haber diferencias según los adherentes y los conceptos empleados, como por ejemplo el término de cultura. Si ustedes ven investigadores como Luis Felipe Bate o Luis Guillermo Lumbreras, el término de cultura va a ser definido de una manera distinta. La importancia que van a tener en los miembros de la arqueología social latinoamericana va a estar basada sobre todo en la participación política, en la elaboración de programas colectivos que van a estar altamente politizados y socialmente comprometidos. Esto fundamentalmente en las décadas de 1960 y 1970. En realidad, la arqueología social latinoamericana no fue dominante en América Latina, pero sí tuvo una fuerte presencia teórica en Venezuela y República Dominicana. Otros países donde también fue en segundo término la importancia fue en México y Perú, y fue prácticamente inexistente en el resto de América Latina. En lo que se refiere al procesualismo, vamos a ver que hay un modesto impacto en América Latina. La influencia de Jan Hodder se va a dar en Argentina, en trabajos de estudios de género, en México, en Antillas y en Perú, pero va a estar bastante limitado. Lo que sí va a haber una buena influencia es de los principios estructuralistas de Lévi-Strauss, sobre todo en lo que se refiere al análisis estilístico y a los diseños en el área andina. Y luego vamos a ver que hay estudios muy importantes que se están realizando hasta la actualidad de políticas económicas e ideologías, siendo uno de los representantes Timothy Earle, y que se va a trabajar con temas como economía política y jefatura, sobre todo en los Andes centrales, y cuál va a ser el rol jugado por la ideología en la consolidación y centralización política del poder y su materialización. Esto fundamentalmente en las sociedades complejas del periodo posclásico en México y del horizonte inca en el área andina. Indudablemente todos los momentos anteriores van a ser analizados con este enfoque, pero digamos que la presencia fuerte de estos estudios van a estar dados en lo que son las sociedades mexicas. Los desarrollos metodológicos que posteriormente vamos a ver van a estar dados en distintos enfoques. Uno es el procesual y el otro es el estudio realizado a partir de la información etnoarqueológica que se realiza con sociedades agropastoriles, con los cazadores recolectores tropicales horticultores. Estos se van a trabajar mucho con los horticultores, con las aldeas mexicanas, investigadores como Barba y Bello, y en el noroeste argentino con Axel Nielsen, con Jacobaccio y con Beatriz Cremonte, que van a trabajar sobre todo con la información arqueológica proveniente de caravaneros, de cazadores, sobre todo la domesticación de animales, de camélidos con Jacobaccio, y el estudio de la tecnología cerámica por parte. ¿Cuáles son los nuevos tópicos que se van a ir dando? En realidad, estos nuevos tópicos, que son los que se están trabajando actualmente, van a estar vinculados con la metodología que se va a desarrollar y los problemas. ¿Cuáles son estos temas de investigación? Desde el punto de vista metodológico, los procesos de formación de sitios, los estudios etnoarqueológicos, pero con respecto a las problemáticas, son viejas problemáticas que son tomadas de una manera distinta. Por ejemplo, el poblamiento de América, el estudio del imperio inca, el origen de la complejidad socioeconómica y los procesos de urbanización y la domesticación de plantas y animales. Por ejemplo, con respecto a los orígenes de la complejidad socioeconómica y procesos de urbanización, desmontar ciertas ideas, como por ejemplo que los gobernantes solamente estaban vinculados a un grupo específicamente, hablamos de los hombres, pero ahora las evidencias arqueológicas nos muestran que también podemos tener gobernantes mujeres. Un ejemplo es la dama de Cao.
Bueno, este es un panorama general de cuáles son las líneas que vamos a tomar y considerar de lo que es la arqueología americana. Sugerencia para la lectura de este tema es un artículo de Gustavo Politis, El paisaje teórico y el desarrollo metodológico de la arqueología en América Latina. Fue publicado en American Antiquity en el año 2003, estaba originalmente en inglés y gracias a la doctora Cecilia Mercury contamos una traducción en castellano para esta materia. Y luego tienen Renfrew y Bam, Arqueología, Teorías, Métodos y Prácticas, el capítulo 5, para que tengan un enfoque global y recuerden y repasen cuáles eran las etapas de la arqueología en nuestro, ya lo vimos en Viejo Mundo, ahora lo vamos a ver, cómo eso puede estar guiando temporalmente en lo que es América Latina. Dentro de las actividades, también vamos a subir una guía de lectura con el texto de Politis y algunos videos de arqueólogos y arqueólogas para que ustedes vean cuál es la diferencia que tienen de trabajar. No solamente dos arqueólogas mujeres, Ruth Shady y Linda Manzanilla, una en Mesoamérica y otra en área andina, y luego arqueólogos que también están trabajando con otras problemáticas que no son los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse Linda Manzanilla y Ruth Shari. Bueno, seguimos en contacto por Edmodo y por WhatsApp. Muchas gracias.